Nietzsche, filósofo alemán, indicaba, para hacer un resumen grosero de uno de sus pensamientos, que las verdaderas personalidades de las personas aparecen en casos de situación extrema. Lo que se ha vivido últimamente en la región difícilmente no puede ser calificado de extremo, sabiendo que es el invierno más brutal que se ha conocido estos 50 últimos años en la región. Y esto tiene algo que ver con el cambio climático. Es un nuevo paradigma que se impone y que deben adaptarse a las diferentes autoridades que nos gobiernan como nosotros mismos. Pero justamente, ¿qué nos ha enseñado esto? Esta catástrofe, de algún modo, de nuestros gobernantes. ¿Y qué esperaba esencialmente la gente? La gente lo que esperaba es prevención, es decir, frente a un peligro, que éste se prevenga para poder mitigar sus efectos. Y básicamente la impresión que nos queda después de todo esto es que esto fue mal gestionado. Que sea en el terremoto de Tocopilla, que sea el 27F, que fue durante los incendios en el sur del país, inclusive hoy en día, y lo que sucedió en Calama, cada vez vemos que las estructuras estatales de prevención son muy malas en cuanto a su actuar. Es decir, en este caso habían antecedentes que permitían quizás de prevenir de mejor manera este peligro. Y acá hay una estructura estatal que está pasando tranquilamente a través de las varas, que es el ONEMI. El ONEMI yo creo que acá tiene una responsabilidad bastante importante, porque si bien se va a criticar y vamos a criticar la responsabilidad política de lo que están al mando, antes de esta, anteriormente, por secuencia, está la responsabilidad técnica. Es al cuerpo técnico de entregar los datos suficientes para que la responsabilidad política, para que la autoridad política tome la decisión correcta. Yo creo que acá, si fallo hubo, también eso concierne la ONEMI. Porque acá, de algún modo, hay una poca satisfacción en cuanto al desempeño de las autoridades. Porque justamente, ¿qué se esperaba de aquella y qué no sucedió? En pocas palabras, además de prevención, lo que se esperaba acá era reactividad, una reactividad eficiente. Lo que se esperaba acá era acción, una acción concreta, medidas que eran eficientes. Lo que se esperaba acá era un modus operandi claro de intervención. Y eso no ha sucedido. Y es por eso, y es por esa sencilla razón, que fueron blanco de crítica el intendente de la región y la gobernadora del Loa, quienes de manera muy sorpresiva bajaron continuamente el perfil de la situación que estaba viviendo Calama y San Pedro. Y no simplemente a nivel local, no simplemente en su entorno cercano, sino a nivel nacional, en prensa y televisión nacional, e inclusive hay un episodio con la gobernadora en un matinal, donde ahí quedó de manera desafortunada para nosotros, que vivimos en la región, como ridícula. Parlamentarios, concejales, cores del mismo sector que el oficialismo, muchos estaban apresurados que se declare rápidamente que se decrete zona de catástrofe, que finalmente se decretó una vez que vino el presidente de la República a la región. ¿Qué hubiese cambiado que si se decretaba más tempranamente la zona de catástrofe? En primer lugar, hay un hecho importante, y lo pueden ver en un decreto que acá pueden ver en pantalla, que en 2015, me parece que el intendente era Valentín Volta, se decretó estado de zona de catástrofe con 18 milímetros de lluvia. En este caso, al interior llovió 60 milímetros. Habían razones para declararlo más rápidamente. ¿Por qué es importante este decreto? Porque este decreto básicamente asigna recursos extraordinarios y de manera inmediata asume el jefe de Estado Mayor de la región del Ejército. Y acá el intendente pasa simplemente a tener un rol secundario. En cambio, ¿qué nosotros hemos visto en este último episodio que concierne Calama, que fue bastante catastrófico? Hemos visto ayuda, solidaridad, benévolos, caridad en los primeros días. Inclusive podemos ver fotos de autoridades o de gente que trabaja por Seremía cargando buses, cargando camiones con bienes, ayuda que entregaron los privados. Eso está muy bien, se felicita, pero esto no es lo que se espera, esto no es lo que se espera de un gobierno serio. Un gobierno serio, el Estado debe intervenir sin la ayuda primera de los privados. Acá es como el Teletón, es muy bonita la solidaridad, la caridad, pero la caridad te habla que no hay una estructura establecida para intervenir de manera eficiente, y sobre todo a quien le corresponde intervenir eficientemente. Y justamente eso no era para exhibir esa ayuda
no es algo de lo cual hay que sentirse orgulloso, porque eso de algún modo fomenta algo de inseguro, fomenta el hecho que no se establezcan una orgánica clara de intervención. Y justamente acá lo que quisiera subrayar es que se comunicó más que se informó. Y esto es un peligro porque acá hay un riesgo en querer comunicar, aparecer, en vez de informar a la sociedad civil, a la población. Y acá se pone en tela de juicio mucho la comunicación a la cual operó la intendencia, el intendente. Acá hubo una comunicación muy personalista y que se transformó luego en confrontacional. Si bien nadie duda de la buena voluntad de todos los seremi y toda la gente del gobierno que trabajó y que fue a ayudar, y que ellos mismos pueden sentirse un poco, como lo leí ahí en algunos Facebook, se sienten un poco tristes porque no reconocen su aporte de algún modo y no se está poniendo eso a la luz, a la vista de todo. Yo creo que sí se ha comunicado durante estos eventos. Simplemente se ha comunicado mucho, pero la comunicación se centró esencialmente sobre el intendente. Y además el intendente, al pasar de los días, cayó de nuevo en una pelea, en una guerrilla política con la alcaldesa. Si uno mira la cuenta Twitter del gobierno regional, esa cuenta Twitter tiene muchos aspectos de un Facebook personal, de un Face personal. Y de hecho, la foto en helicóptero, como otra foto mirando la montaña, son el símbolo de un poco de un narcisismo exacerbado en cuanto a la utilización de una cuenta gubernamental. Hay una muestra clara ahí que hay una cierta voluntad de ponerse en escena. Y eso no fue una sola oportunidad, podemos ver las dos fotos acá, sino también fue en cuanto a la búsqueda, y que en paz descanse, de la niña que desapareció, igual que su tío, donde ahí, en un momento él se filmó monitoreando su investigación. Podríamos preguntarnos de qué servía tanto esa exhibición, de cuál era el aporte de mostrar eso en la cuenta de Twitter. Y también al lado de eso, y lo que contrasta mucho, es la cierta liviandad de cómo se trata el actuar del gobierno. Y ahí podemos ver también acá en las imágenes una foto de como una cuenta Instagram del intendente yendo a Calama con colores bastante alegres. Hay un contraste claro con la realidad de los hechos, que podemos ver también en esta imagen, con las consecuencias del diluvio que hubo en Calama. En cuanto a la pelea, la confrontación con Karen Rojo, una vez más, cuando se trata del plan comunicacional, acá Karen Rojo es el Real Madrid y el gobierno regional es San Felipe. Es decir, acá tú tienes una persona que maneja perfectamente todos los códigos de la comunicación política, una persona que sabe jugar con las cámaras, una persona que tiene llegada a Santiago, una persona que sabe dar en el blanco. Yo creo que la próxima vez que quieren enfrentarse con la alcaldesa que tildó de mentiroso al intendente como la gobernadora y que le devolvió la mano de lo que sucedió con Chaqueta Blanca, antes de enfrentarse con Karen Rojo, debe, yo creo, que el gobierno entrenarse, porque ya son 2 veces que son bastante fuertes las peleas y el hecho que Karen Rojo haya ganado en esa circunstancia. Raya para la suma, como se dice, y para concluir. Al intendente, antes de estos hechos, y ya que estamos a un año casi de su desempeño como intendente, habían 4 flancos abiertos, 4 aristas en cuanto a la crítica de su desempeño. Muchos decían, las malas lenguas o los observadores agudos, que había una cierta falta de autoridad y oportunismo en cuanto a la toma de decisión. Es una autoridad muy precavida, camina sobre huevos antes de tomar una decisión. Bueno, los hechos en esta oportunidad lo han confirmado. Muchos criticaban que había una falta de liderazgo y para llevar un equipo de trabajo como punta de lanza. Estos hechos de algún modo lo han confirmado. Vean los reclamos que hacen la gente que participa en el gobierno que no se sabe suficientemente que ellos han trabajado también. Tercer punto, también se criticaba que él tenía mucha exposición. Yo personalmente no creo en la sobreexposición en política. Eso sí, lo que yo creo juega en contra es la puesta en escena cuando hay más foto que sustancia, o cuando las fotos no están acompañadas con sustancia. Yo creo que eso también acá lo ha confirmado. Y el último punto, que se critica mucho al intendente, es su dependencia, para algunos una cierta subordinación,
a la diputada Paulina Núñez. Justamente frente a lo que ha sucedido y en analogía con una teleserie muy famosa en Chile hace algunos años, podemos preguntarnos, ¿dónde está Paulina? ¿Dónde está la diputada? Es decir, una diputada que se pronuncia sobre todo desde el inicio de la llegada del intendente, o anteriormente a esto, en su designación, se pronuncia sobre eso, se ha pronunciado sobre las diferentes medidas que ocurren en Antofagasta, desde una intervención en la avenida Salvador Allende, sobre el centro del litio, sobre Chaqueta Blanca. Últimamente hizo una declaración en el Mercurio acerca del hecho que el intendente iba o no ser candidato. Al fin y al cabo, se pronuncia sobre todo, está en todas las visitas del presidente, cuando viene ante la Haya, después de la Haya, y cuando viene el presidente en un momento crucial, cuando la visita del presidente es lo más efectiva posible, porque viene a decretar un estado de catástrofe, la Paulina, la diputada estrella, la Margaret Thatcher, como lo he dicho una vez en otras columnas, no está. ¿Dónde está Paulina? Sobre todo que acá también esa omnipresencia en el gobierno, también está en su partido, también está en las gobernaciones. Y acá hay 3 actores que están puestos en tela de juicio. El intendente, más grave aún la gobernadora y más grave aún el actuar del alcalde de Calama. Los 3 siendo de RN, los 3 siendo evangélicos, los 3 quizás acá, cuando uno se interroga sobre lo que puede suceder con ellos, entrará la problemática del electorado que representan. La pregunta que podemos hacernos es cómo después de un año, casi un año, de casi un poder absoluto, en todo caso de tener la mano en cuanto a la composición de este gobierno, como una franja de RN, y más precisamente la diputada, cómo llegamos a esta situación donde se nota una cierta desprolijidad en cuanto a las autoridades. ¿Qué sucedió para que lleguemos a esta situación? Que esta situación extrema, como lo dice Anich, como lo dije en el inicio, reveló a la luz que acá quizás los mandantes que están a cargo no son tan buenos. Y acá quisiera referirme a un símbolo norteamericano, más bien internacional, universal, que es donde ven unos soldados que simbolizan cómo se puede enfrentar la adversidad. Un grupo de soldados alzando una bandera, que es un episodio de la Segunda Guerra Mundial, de una batalla ganada por el ejército norteamericano. Yo creo que eso representa lo que debe ser justamente la política en una situación extrema como esta. Yo creo que hoy en día, en una generación encapsulada por Facebook, Twitter, Instagram, una generación encapsulada por su propio narcisismo, del cual tampoco escapa Twitter, estamos más bien opuestos a esto, tenemos este tipo de foto. Esto es lo que representa hoy en día la política. Y ustedes pueden preguntarme por qué sucedió eso. Porque entre esas 2 fotos hubo esta. Esta es la selfie con más retuiteo, me parece, con más like de la historia de las redes sociales. Simplemente quisiera decir que acá esta última foto, es Hollywood. Y acá estábamos hablando de Calama, no de una película, sino de una cruda realidad que está simplemente empezando y que hay que preparar para las próximas oportunidades con menos selfie, pero con más medidas concretas. Muchas gracias.